Saludos a toda la muchachada del canal del gordito del microfonito. Maverick Arroyo, quien les habla. Bueno, hoy lo que nos atañe siempre, o lo que siempre me ha hecho hacer videos por el canal, y disculpas por el ruido de fondo si es que lo hay, el tema de selección nacional de Costa Rica, lo que va a ser obviamente la convocatoria para los amistosos contra Colombia e Inglaterra, convocatoria que obviamente ya se dio hace un par de días, no es algo noticioso, más que todo un tema para reaccionar, para opinar al respecto, porque obviamente la noticia ya está hace bastante rato, bastante añejilla, y lo que voy a dar obviamente es una opinión personal eh, sobre la convocatoria. Obviamente que sí se va a repasar, obviamente que sí se va a leer la convocatoria, pero no es a modo informativo, sino más bien a modo de opinar. Aquí somos aficionados y no periodistas. También, y para que no se me vaya, un asunto que es menor para los efectos del video, obviamente no menor en importancia, pero que también quiero hacer como una especie de bonus track de lo que acaba de pasar, de lo que acaba de ocurrir, para dar un contexto también que ya los ticos lo sabemos, pero yo sé que mucha de la gente que ve el canal es de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y demás, pero también, bueno, y de Panamá. También se dio una situación nuevamente con el jugador Alejandro Brand, que lo deja fuera de la convocatoria, así que también lo voy un poquito a explicar y a opinar un poquito también de lo que pasó. No soy muy partidario de opinar y de juzgar este tipo de situaciones, pero cuando ya es reincidente me parece que amerita también un poco que uno se anime a opinar de lo que ocurre. Bueno, la convocatoria del Bocha Batista para los partidos contra Inglaterra y contra Colombia, que sí van a ir al Mundial. Nosotros obviamente vamos a servir como, eh, como rivales para su despedida prácticamente, ¿no? De lo que va a ser la previa que ellos sí van a hacer de cara a la Copa del Mundo. Bueno, la selección mayor está compuesta con los porteros Abraham Madrid del Deportivo Saprissa, Byron Mora de Liga Deportiva Alajuelense, Christopher Moya del Club Sport Cartaginés y Patrick Sequeira del Casapía de Portugal. En la zona defensiva, Aaron Salazar de Liga Deportiva Alajuelense, Daryl Araya del Club Sport Herediano, Fernán Ferron, que hasta hace poco estaba en el Cartaginés, ahorita no se sabe qué va a pasar con él, pero bueno, hasta hace poco fue figura y jugador del Club Sport Cartaginés. De hecho, pasó una situación en el medio bastante curiosa con la Liga Deportiva Alajuelense, pero bueno, sigue sin equipo, digámoslo, hasta no se vaya a resolver, hasta que no se resuelva lo que va a pasar con el futuro de Farron. Pero bueno, hizo una campaña que le hace estar en la selección de Costa Rica. Haxel Quiroz del Herediano, Jalen Mitchell del Sturmgrass de Austria, John Paul Ruiz del Municipal Iberia, que estaba a préstamo de hecho de Liga Deportiva Alajuelense, que va a volver más bien al cuadro alajuelense, John Paul Ruiz, o eso es lo que parece. Yorkaefa Sofeifa del Saprissa, Joseph Peraza del fútbol de Hungría, del Salael, equipo que es impronunciable. Sean Johnson del Municipal Liberia. Y eso básicamente serían los zagueros. En la mitad de la cancha, bueno, aquí es donde se produce lo que les iba a comentar. Alejandro Brand no está, pero ¿qué fue lo que pasó con Alejandro Brand? Bueno, básicamente en la madrugada del 25 de mayo, o sea, lunes, en San Pedro de Montes de Oca, en el sector de Los Yoses, acá en Costa Rica, un carro que habría pertenecido y que ya se confirmó que pertenecía a Alejandro Brand, recibió algunos impactos, obviamente de lo que era un arma, impactos de bala. Y según reportes policiales y también de periodistas, se habrían encontrado 9 casquillos de 9 milímetros en la zona. El auto estaba estacionado a las afueras,
de un restaurante que acá conocemos como una soda, o que sería, no sé cómo le dicen ustedes, donde comen como comida tradicional y demás. Y un restaurante por ahí. Y sí hay fotos bastante fuertes de impactos de bala al vehículo eh, de Bran. Afortunadamente no hay reportes de que existan heridos, de que existan obviamente personas que hayan quedado afectadas. Y bueno, se rumora también, se dice, esto no es oficial, que habrían otros dos seleccionados junto a él, junto a Alejandro Bran, en el lugar. Para los ticos esto no es algo nuevo, yo lo cuento más que todo para el contexto de quien lo pueda ver desde Marte el video, ¿no? Pero bueno, eso ha hecho que, de hecho, en las últimas horas, vaya redundancia, ¿no? En las últimas horas, la Federación Costarricense de Fútbol anunciara que Alejandro Bran quedara afuera de la convocatoria. Queda afuera de la convocatoria, se baja del barco, no va a estar. Y bueno, por eso no se presentó al segundo entrenamiento de la selección de Costa Rica hoy. Andrés Soto del Deportivo, bueno, cerca del Deportivo Saprissa, ex municipal de Pérez Celedón. Christopher Núñez del Cartaginés, que a mí me parece genial. Convoquen por fin a Christopher Núñez, por fin. Y bueno, ya lo habían convocado, me parece, contra los equipos, contra los... contra el seleccionado de Irán, vaya, ¿no? Jean Mauro Morera de Guadalupe FC, no sé qué hace aquí. Luis Flores del Cartaginés, bien, buena convocatoria, merecida. Orlando Galo del Rigue FC de el fútbol de Letonia. Sebastián Padilla del Municipal Iberia. Y bueno, los killers, los delanteros. Alvarito Zamora del Académico Bissau. Carlitos Mora de la Universidad de Craiova de Rumanía. De gran campaña Carlitos Mora. Dorian Rodríguez, que se encuentra en el Punta Arenas FC. Josimar Alcócer del Westerlo de Bélgica. Kenneth del Huevito Vargas, el compita de Alejandro Brand de Liga Deportiva Alajuelense. Manfred Ugalde del Spartak de Moscú. Orlando sin gol, casi digo. Orlando Sinclair del Deportivo Saprissa. Warren Madrigal del Nashville Soccer Club del fútbol de la MLS. Y bueno, el director técnico, el señor Fernando El Bocha Batista. Bueno, una convocatoria bastante ajustadita. Yo creo que es una convocatoria que nos hace ver que la selección de Costa Rica definitivamente tiene muy poquito. A mí sinceramente la convocatoria de Andrés Soto me parece un montón. O sea, no sé cómo un jugador que ha hecho tan poco mérito en el fútbol nacional como Andrés Soto está convocado a la selección de Costa Rica. Lo de Christopher Núñez a mí sí me parece que amerita una convocatoria y que lo empiecen a ver más de cerca. Ya afortunadamente ha sido tomado en cuenta anteriormente Núñez y ya afortunadamente también Luis Flores ha sido tomado en cuenta. Pero yo insisto, lo de Jean Mauro Morera sí me parece bastante extraño. Lo propio para Andrés Soto. Creo que el resto, jugadores como Jaylan, jugadores como Álvaro Zamora, jugadores como el propio Huevo, ya son jugadores que están ahí, ¿no? Que simplemente son parte de una base que ya venía trabajando. Si ustedes quieren ir más lejos con Alfaro y un poquito más acá en el tiempo con el Piojo Herrera, yo sinceramente no insistiría con Huevo. La verdad es que Huevo no está pasando por un buen momento. Yo no sé si es que no nos da para pensar en otro jugador, pero Huevo para mí no se merecía ser convocado. Claro, nosotros no tenemos que pensar en un mundial, tampoco hay que llevarlo tan lejos. Pero sinceramente me ha dejado mucho que desear lo de Kenneth Vargas desde su regreso a Liga Deportiva Alajuelense. También que ha estado envuelto en escándalos de indisciplina, como algunos de los jugadores de la selección. Y ya es un tema que lamentablemente se ha hecho común y se ha hecho bastante sonado. Pero bueno, está y no se puede decir más, ¿no? Kenneth Vargas es parte de la selección, nos guste o no nos guste. Hay nombres interesantes como Padilla de Liberia, que tuvo un buen suceso en la campaña anterior.
se merecía también esa convocatoria. Un jugador emergente, un jugador joven. Creo que John Paul Ruiz tiene una segunda oportunidad. En Liga Deportiva Alajuelense se había tenido que ir, también había estado en temas disciplinarios y ahorita con Liberia como que agarró un segundo aire. Veremos si el muchacho aprovecha bien la oportunidad, tuvo un buen presente y ahora le tocará obviamente reivindicar eso a nivel de selección nacional. Lo cierto es que Costa Rica ya tiene su lista de convocados. Alguno que otro no gustará mucho. Otros, la gente podrá pensar, bueno, está bien que le den oportunidad. El Bocha Batista ya tomó su decisión. El Bocha Batista, a mi entender, también tiene que conocer un poquito más el fútbol nacional y no es culpa de él. Irá viendo, irá descartando, todo al final es un proceso. Al menos en este contexto sí lo es. Y bueno, Costa Rica se enfrentará a Colombia y a Inglaterra. Veremos cómo nos va. Y si no, habrá que llevar saco para la cantidad de goles que nos pudieran llegar a meter. Nos vemos, gente.